iniciamos con la clase, ya bien en forma. Nos toca hoy el tema de conceptualización del currículum, ¿no? Y vamos a ver también el currículum como formación. Vienen los dos temas o vienen varios temas en la lectura, ¿no? Un poco de historia de la conformación del currículum, que finalmente tiene que ver con lo que nosotros estamos o lo que nos tienen que dar para avanzar en ese sentido de la educación, ¿no? Un poco el currículum está basado precisamente en el diseño instruccional, ¿no? Es decir, se supone que desde los espacios educativos, digamos, de los niveles educativos más amplios, más altos, perdón, por ejemplo, en este caso la SEP, es, son ellos los encargados de realizar el diseño instruccional de lo que se va a ver en las instituciones, ¿no? Es decir, de formalizar el currículum, y dentro de ese currículum vienen precisamente los temas que se van a tratar, las materias que se van a tratar, etcétera. En el caso de nosotros como universidad, también existe dentro de la universidad, dentro de este ámbito académico, personas que se dedican específicamente a realizar un currículum que tiene que ver con los temas o las materias que tendríamos que ver en el transcurso de la licenciatura, ¿no? Dentro de ese currículum vienen también los temas, pero dentro de esos temas y dentro de ese espacio de diseño también se proponen permítanme. A ver, ese niño no me deja dar clases. Cárgalo. Ciérrale. Bien, bueno, también están las estrategias didácticas, las metodologías que se van a aplicar dentro del currículum. ¿Sale? Bueno, con esto que les he comentado, vamos a trabajar la introducción del currículum con respecto a la lectura que se nos proporciona. Me gustaría saber, ya que más o menos pudieron leer la lectura, em, ¿qué es el currículum? ¿O cómo se imaginan que es el currículum? Am, no sé, Bere, Itzel, ¿nos quieres comentar algo? ¿No? Bueno, Gise, ¿quieres comentar algo sobre qué es lo que crees tú que es el currículum? Bueno, el currículum siento que es como bueno, currículum, es, mm, para mí es la parte de las instituciones, o como dice usted, incluso por parte de la SEP, Ujú. son los contenidos que se van a llevar a cabo en la escuela, lo que al finalizar un ciclo o lo que se plantea que se logre con los estudiantes, se podría decir así, Ujú. con los contenidos que se van a revisar y lo que se quiere lograr, mm, lo que se quiere lograr que hagan los estudiantes cuando salen de un cierto periodo. Ok. eh, Salen, no sé, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Ujú. El currículum sería que todo lo que nosotros podemos abarcar, como, no sé, nosotros podemos estar al frente de un grupo con tal vez alumnos
con necesidades especiales de aprendizaje. Ok. Vamos a poder desempeñar pues en diversas áreas, dependiendo el contenido o el currículum que maneja la escuela, ¿no? Ok, bueno, sí, en cierto sentido, por ejemplo, hablas un poquito de las necesidades especiales, es decir, de niños que, pues bueno, sabemos que no tienen un modelo o una manera de aprender como los demás niños de la edad, ¿no? Porque tienen otras necesidades de aprendizaje y se les tiene que enseñar de una manera diferente, ¿no? En ese sentido, el currículum estándar que nosotros estamos manejando, por decir algo, en primaria, ¿no? Sí se puede tomar, pero se tiene que adaptar. Es decir, ese currículum tiene que ser modificado o tiene que existir un currículum con estos temas, por decirlo de alguna manera, estándares pero adaptados a esas necesidades. Un ejemplo de ello era precisamente Montessori, ¿no? Es decir, Montessori empezó a adaptar el currículum, que en ese entonces no se llamaba currículum, sino era una manera de dar conocimientos, pero que no estaba estandarizado, que no estaba organizada, ¿no? Y ella lo adaptó para niños precisamente con necesidades especiales, buscando herramientas, buscando estrategias, buscando momentos, buscando espacios donde el niño pudiera adquirir los mismos conocimientos o conocimientos muy parecidos a los niños de escuelas, por decirlo así, de escuelas normales o de escuelas federales, ¿no? En ese sentido se va, hay una adaptación del currículum. Vamos a entrar ahorita con este tema de lo que es el currículum porque hay una cierta divergencia con lo que unos creen que es el currículum, cómo es que se ha adaptado el currículum a través del espacio del tiempo, ¿no? Y cómo aún ahora nosotros no tenemos un currículum bien específico. Adelante Gise y después Itzel. Bueno, sí, con respecto a eso era lo que iba a mencionar, ¿no? Que existían muchas, que no, en sí no hay como una definición que logra abarcar todo lo complejo que es el currículum, ¿no? Porque no Exacto. solo se toman en cuenta los contenidos, sino que también se tiene que tomar en cuenta a los alumnos, a las condiciones, lo que la Ujú. sociedad exige, y pues si son varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces es un poco complejo lo del currículum. Ok, claro. Además de que dentro del currículum también debe de ir la evaluación y hemos visto que la evaluación no es nada sencilla de hacer, ¿no? Ahora, si vamos a evaluar el currículum y el currículum todavía no tenemos certeza de cómo se hace, bueno, ya se imaginarán cuál es el problema en este sentido educativo, ¿no? Muchas gracias, Gise. Ah, Itzel. Sí, bueno, exactamente lo que comentaba, realmente el currículo, pues sí, eh, es muy complejo ya que, pues por lo mismo hay que darnos cuenta en cuestiones de qué es lo que cuenta a lo mejor la institución para que, pues, aquellos objetivos que se plantean, pues se puedan lograr. Bueno, se dice que el currículum, pues, es el plano de estudio de trabajo que lleva lo que es pues la institución en el Ujú. cual pues abarca todo lo que es en cuestión los materiales, los recursos y los contenidos, más que nada en cuestión para que pues los alumnos alcancen pues bueno, la institución alcance ese objetivo Ujú. en cuestión de enseñanza a los alumnos. Ok. Ok, muchas gracias, Itzel. Sí, de hecho, eso tendría que ser, o eso es el fin último de realizar un currículum, ¿no? De poner ciertos temas que el alumno pueda alcanzar a
comprender del todo, ¿no? Pero esos, digamos, el currículum, dependiendo del espacio de trabajo, dependiendo de la situación del estudiante o dependiendo de el nivel educativo del estudiante, es decir, va incrementando. Pero si nos damos cuenta, bueno, les voy a pedir a ustedes que me descarguen, por favor, pues las materias o el currículum de tanto preescolar, primaria y secundaria, para que veamos qué tanta concordancia tienen estos planes, este currículum, con respecto a la formación educativa, ¿no? Es decir, en preescolar va a haber materias que no tienen el nombre, que están en primaria, por ejemplo, ¿no? Como en preescolar se va a llamar conocimiento del medio, pero en primaria quizás se va a llamar ciencias naturales. No quiere decir que sean materias diferentes, solamente que cambia precisamente en ese sentido que tú lo comentas, la manera en la que se relata o en la que se propone esta información o estos temas a los niños más pequeños y de igual manera a los niños más grandes, ¿no? Adelante, Gise. No le disculpe, me equivoqué. Es que iba a bajar la manita, nada más. Ok, no hay problema. Bueno, en ese sentido es importante que nosotros veamos precisamente, pues válgase la redundancia, la importancia de tener una línea en la que seguir, ¿no? Es decir, es cierto que el currículum todavía no está definido, pero uno de sus propósitos principales es precisamente alcanzar el éxito educativo o eh, el conocimiento, digamos, necesario para, en este caso tendría que ser para poder defendernos en la vida o para poder participar en la vida o para tener una vida mejor o un buen vivir, ¿no? Y en ese sentido, cada uno de estas materias está propuesta específicamente para conocer ciertas cosas. De hecho, hagamos una división. Si nos damos cuenta, en preescolar se, se intenta poner o se ponen varias materias, ¿no? Que se refuerzan en la primaria y que se incrementan en la primaria, ¿no? Estas mismas se refuerzan en la secundaria y también se retoman notas, pero con un conocimiento superior. Y pasa lo mismo en el bachillerato, ¿no? Las materias se incrementan un poco más en el conocimiento, es decir, es una repetición, pero esa repetición va creciendo en el nivel de dificultad y se aprenden nuevas cosas, ¿no? Y en este sentido es de conocimiento general. Hasta el bachillerato es de conocimiento general, ¿no es cierto? Es decir, llevamos materias de biología, de matemáticas, de estadística, de física, filosofía, etcétera. Te dan un conocimiento general. Pero hagamos la división ahora en la universidad. Se apartó, ¿no es cierto? Es decir, sí, llevamos filosofía, pero ahora es filosofía de la educación. Nuestro currículum ya se enfoca a educación. O llevamos historia. Es cierto que llevamos historia, ¿no es verdad? Pero fue historia del pensamiento pedagógico, ¿no es cierto? Y vemos otras materias como sociología, pero ahora sociología es sociología de la educación. O llevamos didáctica, o llevamos metodología de la investigación, es decir, llevamos ciertas materias, pero aunque estas materias son diferentes, todas están enfocadas en un mismo hilo, que en este caso es la educación, ¿no es cierto? No pasa lo mismo del bachillerato hacia atrás. Del bachillerato hacia atrás lo que nos dan es conocimiento general. Pregunta, compañera Joana, ¿no cree usted que es un error que hasta nuestra vida estudiantil de bachillerato nos den
nos den un revoltijo de todo o estará bien? ¿Usted qué opina? Pues es una pregunta interesante, Ajá. porque, bueno, ahorita como lo vamos viendo en la actualidad, ha habido muchas críticas hacia el modelo educativo por ese sentido, Ujú, que dicen que les dan teoría, pero no les dan prácticas para hacer en la vida diaria. Entonces, yo creo en lo personal ujú, que no, bueno, no creo que esté mal. Bueno, así de lleno no, ujú, porque si no nos dieran, por ejemplo, materias de tronco común, por ejemplo, y generales, ujú. tanto como estaban comentando, filosofía, que nos ayuda y nos fortalece, por ejemplo, para que podamos pensar y razonar y Ujú. cuestionarnos las cosas. Ok, Y, por ejemplo, que nos dieran matemáticas, que siento que de alguna manera, tal vez no te van a decir, es que lo vas a aplicar en tu vida de esta forma, ok, pero se trata de que no te den todo ya resuelto, sino que te dan las herramientas y tú tienes que ser autónomo y decir, ok, esto lo puedo aplicar en esta, por ejemplo, en esta acción de tramitar no sé, un papel porque necesito gastar un pasaje, ujú, necesito tener estos documentos, necesito investigar. Entonces siento que de alguna manera, tanto español como matemáticas, que sean materias de tronco común, si se llega a cabo, pero en el objetivo, pues van a poder darnos las pautas para poder solucionar el problema que se nos presente en la vida. Pero creo que es fundamental también que el maestro te dé como información sobre qué está pasando alrededor de nuestro entorno, es decir, del mundo, ok, tanto en nuestro país como externo. Y esos son puntos que tal vez no tocan, pero creo que hasta ahorita no estaría mal que estemos dando materias de tronco común. ok. Muchas gracias, Joana. Bueno, ahorita regreso con usted. Adelante, compañera Gise, y después compañera Itzel. Bueno, yo creo que las materias deben llevar como una concordancia, como dice, digamos que hay materias que sí son necesarias verlas como matemáticas. Siento que todas las materias que han puesto sí están bien. Ujú, Sin embargo, siento que estas materias deben estar relacionadas o deben ser adaptadas al entorno en el que nos encontramos. ok, Resolver situaciones, o digamos que compartir este conocimiento de las diferentes materias, adaptándolos al entorno en el que estamos, en situaciones que realmente nos vayan a dejar un aprendizaje significativo, porque en ujú, muchas ocasiones pues se realiza un currículum o se dan los contenidos de las materias ujú. a los alumnos de manera general, por ejemplo, la SEP manda tal programa, tal cosa para toda la República, Es correcto, sí. cuando, no sé, tal vez Oaxaca está viviendo diferente a como está viviendo pues sí, País, digamos. todo el país. Entonces, y así va a suceder en cada uno de los estados y hasta en cada una de las escuelas. Entonces, siento que ese currículum debe ser adaptado a eh, el entorno, como dice eh, ay, como dice Joana, mi compañera Joana, Ujú, pero pero aparte de estas materias, siento que deberían también implementar otro tipo o no sé, conocimientos, eh, tal vez no solo generales, sino que desde pequeños o para mí, no sé, un ejemplo, hay escuelas que desde pequeños, no sé, hay una clase de cocina, ok, hay una clase de carpintería, hay diferentes talleres que pueden implementarse desde que somos pequeños hasta que somos más grandes. Y no solo un taller, sino diferentes talleres para que tengamos conocimiento no solo de una cosa, sino de diferentes cosas, ¿no? Y no solo de materias como tal, como español, no solo como ciencias naturales, sino más
otros conocimientos que nos ayuden pues a enfrentar la vida de una manera más, que estemos más preparados, ¿no? Bueno, yo digo. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Muy interesante tu comentario, también el comentario de tu compañera Joana, ¿no? En el sentido de que creo que estamos de acuerdo, bueno, ahorita compaginaremos con el comentario de sus compañeras, estamos de acuerdo que no está mal que nos den un poco de todo. Lo que está mal es, o lo que no estamos tan de acuerdo, o lo que quizás pediríamos es que se nos eduque también en algo, en cosas más prácticas, ¿no? Como implementarlo. Bien lo comentabas en este sentido de Oaxaca. Oaxaca es un contexto diferente al de toda la República, ¿no? Es cierto. Y en ese sentido, el currículum no debería de ser estandarizado, sino debería de ser flexible para que entonces se pudiera adaptar a esos otros contextos o esos otros espacios. Muchas gracias por su participación. Adelante, Itzel. Pues no, pues retomando lo comentado de mis compañeras, realmente yo también puedo decir que estoy de acuerdo. Yo siento que si nos imparten un poquito de todo, usted como dice un revoltijo, realmente yo siento porque tiene un propósito, ¿no? Claro. El de en cuestión, no sé, materias de naturaleza, yo siento que en cuestión de reciclar y todo eso, pues al final de cuentas es para que nosotros pues hagamos conciencia a lo que es la realidad, que es el cuidado de nuestro planeta. E incluso cuando imparten lo de ética, yo creo que aparte de tener pues un título, un profesionalismo, pues ante todo va los valores, ¿no? El tomar en cuenta eso pues es muy importante porque también sobresale mucho de, de la persona. Aquí en la lectura decía un pequeño párrafo muy importante donde decía que pues que al final de cuentas, pues el currículum es una manera de preparar a la juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura. Y realmente, o sea, poniéndonos a pensar, pues es cierto, yo siento que todas esas materias nos hacen reflexionar o nos hacen realmente darnos cuenta en la utilidad que nos pueden hacer de aquí a mañana. Al final de cuentas podemos crecer y decir, pues, esto para qué me va a servir, ¿no? Pero ponerlo en práctica, a veces nos damos cuenta que sí es necesario. Ok, ok. Muchas gracias, Itzel, por tu comentario. Sí, miren, muchas veces nosotras, bueno, ya estoy cantinfleando, pero nosotras también pasamos por el bachillerato, ¿no? Que es cuando ya más o menos nos damos cuenta y no creemos todo lo que los adultos nos dicen, sino ya también reflexionamos y luego pensamos o decimos, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? Esto no debería de estar, deberíamos de ver otra cosa. Sin embargo, como bien lo dice su compañera Excel, hay precisamente de alguna manera un fundamento, porque precisamente el currículum es propuesto, ¿no? Para poder alcanzar los conocimientos necesarios que nos harán útiles o nos servirán para una vida, digamos, más digna o una vida mejor, ¿no? O en ese sentido es lo que intenta alcanzar el currículum. Muchas gracias, Itzel. Bere, adelante, coméntanos. Y luego, Gise. Perdón, Bere, perdón. Bere y después Gise. Adelante, Bere. Sí, bueno, respecto a lo que dicen mis compañeras, estoy de acuerdo en sus comentarios y como dice usted, sí, sí estoy de acuerdo en que a la hora de plantear un currículo se tiene que pensar en las necesidades de la población, no solo en el aprender a sumar o a restar o aprender cómo se plantea una oración o algo así, sino más bien a, a que los alumnos lleguen a aprender cómo relacionarse con la sociedad. En la lectura mencionaba que bueno, mencionaba algunos de los pasos que se deben de seguir para la planteación del currículo y decía que se tiene que
pensar en las necesidades. El primer paso es diagnosticar las necesidades que tiene tanto la escuela como la comunidad en la que están. En este caso, pues sí, como dice, no sé, Gise, hacer talleres y que sean de algo que los niños puedan aprender, no solo de alguna asignatura como tal del tronco común, sino también de la vida, del entorno que los rodea. También nos mencionaba en la lectura que, que se debe de formular el contenido, siempre el contenido debe de ir basado en esto, en que los niños sepan relacionarse en el entorno y en su comunidad para que cuando salgan de la institución sepan cómo actuar o cómo seguir viviendo ahí y relacionándose en las situaciones cotidianas. Como dice Itzel, no solo se enseña ética para ver qué son los valores, sino también cómo actuar con los valores. Ok. Y pues eso sería todo hasta ahorita, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, bueno, también pongamos en contexto que no podemos estar haciendo, o el gobierno no puede estar haciendo currículums para cada uno de los espacios, sino sí tendría que hacer un currículum que fuera como más flexible, ¿no? Y en todo caso, ahora ese currículo que a nosotros se nos propone, pues va a depender de nosotros también como darle un cierto toque personal, ¿no es verdad? Es decir, buscar otras maneras de enseñar ese currículum o de intentar contextualizarlo. Muchas gracias, Bere. Gise, no sé si todavía quieras participar y luego Itzel, que creo que otra vez levantó la manita. Ajá, que bueno, era con respecto a lo que había comentado la compañera, pero bueno, era relacionado a que no solo se haga un currículum eh, basado en ser competente o Ok. como se había estado basando así, ¿no? De que se quiere al alumno que se dedica, bueno, o se educa a los estudiantes, así entre comillas, para que sean empleados y no jefes, digamos de esa forma, Ok. ¿no? De que sea un currículum que no solo se enfoque en lo que va a retribuir a la sociedad en cuestión tal vez económica o Ujú. más bien en lo que como personas somos capaces de hacer para que mejore la sociedad en general Ok. y tanto como personas como ahora sí personalmente Ok, y sí. como país en general y no solo para ver quiénes son mejores en tales cosas y Ujú. buscar un bien nada más económico, sino más un bien en general y personal, así como personas, ¿no? Ok. Muchas gracias, Gise, por tu comentario. Fíjate que, bueno, ya se nos fue, pero sí es muy importante que busquemos precisamente dentro de ese currículum que quizás no está específico para crear buenas personas, sino para crear personas competentes, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como docentes necesitamos ver ese currículum que nos hace competentes, pero también que además nos hace ser personas, ¿no? Es decir, no solamente educar, como decía su compañera, en este sentido de ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Para que el país al menos económicamente esté bien, ¿no? Pero que en otros sentidos, tanto éticos, tanto sociales, tanto sentimentales, tanto subjetivos, estén dados en el olvido. Hay una película, no, y se me fue ahorita el nombre,
que precisamente habla de eso, de cómo se les inyecta para que la gente no sienta. Y son una sociedad muy próspera, pero no sienten nada. Ay, no, se me olvidó el nombre de la película, pero se las he de proporcionar para que ustedes vean cómo, sí, se creó una sociedad próspera, ¿no? Se creó una sociedad próspera, pero que es una sociedad que tiene, digamos, sus niveles jerárquicos y que son productivos, pero que no sienten nada, ¿no? Es más, aquellos que sienten, los matan, ¿no? Y entonces no hay problema porque el que mató no sintió nada. No importa que sea su esposa o que sea su hijo, ¿no? Porque la regla es no sentir. Y en ese sentido, creo que sí, parte del currículum nos hace ser insensibles, ¿no? Es decir, sé competente. eh, Tienes que ser el mejor, ¿no? Tienes que hacer lo mejor. Em, y ve por ti y por tus intereses, porque los demás no son importantes, ¿no? Es decir, ya lo decía, me acuerdo que alguna vez les puse una canción, la de Another Brick in the Wall, ¿no? De que algunos somos un ladrillo en la pared, no queremos ser más ese ladrillo, ¿no? Sino poder ayudarnos como sociedad, en ese sentido de lo que decía la compañera Gise. Y bueno, ahí nosotros necesitamos como ver ese currículum, ¿no? Y, y adaptarlo a la sociedad en este sentido más humano del apoyo hacia el otro y hacia la otra, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Gise. Adelante, Itzel. Eh, Se me olvidó bajar la manita, bueno, Ah, ok. pero sí, también doy mi opinión otra Adelante, vez. adelante. Pues sí, realmente eso se enfoca el currículo, ¿no? Como dice, ver transcurre de unos ciertos pasos Ujú, y como segundo paso, pues como ya lo mencionó, están en las necesidades, tanto como en la institución, en cuanto a lo que se encuentra, pues, que será el lugar, ¿no? ujú. Tenemos el gran ejemplo de que en algunos lugares implementan lo que son las lenguas indígenas, ¿no? Ok, sí. Realmente para que no se pierda esa cultura, porque pues es algo, bueno, algo importante que las nuevas generaciones pues lo sigan llevando a cabo Ujú, e incluso pues puedan implementar o hay talleres que implementan en cómo elaborar sus propios artesanías con las propias cosas que se encuentran en ese lugar, ¿no? ujú. Entonces sí, esto del currículum es muy, es ver todo lo necesario para que pues se pueda lograr algo en cuestión de beneficio tanto a los alumnos Ujú. e incluso hasta la población, ¿no? Ok, ok. Muchas gracias, Itzel. Adelante, compañera Joana. Es que ahorita que están tocando el lado humanístico de la educación, vi Ujú, una película que se llama El Profesor, ah, excelente, experto, no sé cómo se llama, ujú, pero incluso está en YouTube y aparece como El Profesor. ajá, Y en esa película sale el actor, el que sale en bueno, en la peli del pianista, pero ujú, el punto es que ese profesor tiene, por ejemplo, muchos problemas y traumas y a pesar de todo, o sea, de sus problemas personales, ujú, intenta hacer que los estudiantes tengan conciencia de ser como humanos y no que se vayan desbordando. ujú, Está basada como en otros tiempos, que tal vez ahorita todavía existen esos problemas en gran mayoría, pero ya no se ve tanto como anteriormente. Ahorita se están viendo otras cosas, pero ujú, el punto de esa película es que se deja, bueno, por ejemplo, llega el maestro a la dirección y la directora de la escuela le dice, no, pues, porque el maestro era suplente y le dice, usted tiene que adaptarse a las necesidades, pero del currículum, pero no le dice, o sea, como libre, le dice usted
casi casi le dice, o sea, solamente a como esté el currículo planeado, tiene que dar la clase. Y entonces el maestro busca la forma de hacer razonar a sus estudiantes, porque incluso una chava de ahí se suicida. Entonces la escuela estaba totalmente un caos porque no había esa parte de humanidad, nunca se ve, siempre todo hasta que termina es de los problemas que están, y como tal no hay una mejora en la educación, y es porque se deja de lado esa parte de la empatía, de la educación socioemocional, de aprender a entender a los demás para que sepan igual ellos encaminarse y entenderse, porque está centrada como en los adolescentes, y lamentablemente es cuando se están formando las personas, y si realmente no tienen un rumbo o no están conscientes y no son escuchados y no nos adaptamos también a lo que principalmente ellos quieren, no van a saber para qué quieren hacer o para qué van a ser buenos. Entonces, por eso hay muchas personas que se van a una cosa y luego a otra y luego no les gusta y al final no están conformes con lo que están haciendo. Entonces se pierden del rumbo de decir, en vez de hacer algo bueno por el mundo, yo ya siento que este mundo no es bueno. Entonces siento que toca en este sentido, la parte humanitaria. Y por eso digo, tal vez no sé si quieran verla, pero pues yo se las recomendaría. Y no, en serio, y sobre lo que comentaban también, por ejemplo, de que si fuera, por ejemplo, me dijo usted en la pregunta, un revoltijo de materias, creo que también siendo conscientes no podría, pues sí, como dicen el gobierno, abarcar un currículo para todos, porque no podemos darles tal vez sí un curso o una clase de cocina, pero no te podrían enseñar todo eso, porque serían como habilidades que tú puedes aprender desde casa o te pueden enseñar a alguien más. Entonces siento que la escuela tal vez tendría que tener esa variedad de poder enseñarnos todo eso, pero hay en lugares donde el mundo está avanzando tecnológicamente y no se cuenta con una computadora, y lamentablemente sus gobiernos no tienen ni siquiera el interés de promover y ayudar a los jóvenes para que se construya, sino solamente se está perdiendo esa humanidad y todos están con el dinero, es decir, toda la sociedad, los beneficios y todo lo que estás viendo siempre es para alcanzar algo más, y es porque la misma sociedad y el mundo nos está exigiendo que todos tenemos que tener un nivel económico, que tienes que lograr esto, porque si no, ya o sea, no se está promoviendo de nuevo el lado humanístico de los derechos, de los valores. Por eso cuando mi compañera dijo de ética, recuerdo que se ve solamente una vez en primaria o dos, no se ve como constantemente, y lo que yo nunca vi desde que, entré a la escuela fue educación socioemocional, y bueno, he estado investigando más a profundo y también con la psicóloga que nos ha estado enviando información, y realmente en verdad tiene un peso tan grande porque aprendes a ser empático, aprendes a comprender los demás, las ideas y respetar, o sea, cada punto de que todos somos una diversidad diferente, pero creo que si no se tienen como esas bases, es de verdad tan importante como aprender a leer, porque es como no perder el rumbo de no ser alguien como sistemático, sino de tratar de enfocarte a hacer algo bien. Entonces creo que desde mi punto ahora sí no de la pregunta de ser un revoltijo, sino desde el punto de que lo toca Gise y mis compañeras de la humanidad, y de promover, como usted lo dice, profe, como docentes, tratar de adaptarnos al currículo, pero también podemos modificarlos en el sentido de que veamos, dependiendo tanto la cultura y la clase social, de lo que podamos hacer con el fin de ayudarlos en verdad, de promover que puedan pues superarse y puedan realizar las cosas sin tratar de alcanzar, por ejemplo, otro currículo de otra persona o de otra escuela, porque pues lo dicen, todos son diferentes. Entonces solamente sí sería como resaltar el valor de verdad que tiene la humanidad dentro de la educación. Ok, muy bien. Muchas gracias, Joana. Eh, Muy interesante la participación. Fíjense que me está gustando esta pues estas nuevas participaciones de ustedes, porque como que estamos ya no solamente recibiendo información, sino que ahora estamos construyendo nuestra propia información. Hace un momentito me daba un poquito de risa, no porque no esté de acuerdo con Joana con respecto a la película. Es una gran película, yo también la recomiendo, y ahí se ve el amor de la educación. Solamente para hacerles spoiler,
bueno, hablaba Joana de que hay una niña que se suicida, ¿no? Que está gordita y que tiene, digamos, pues problemas socioemocionales, que precisamente es lo que estaba hablando Joana, y que en el currículum estandarizado no se mete, y como bien dice Joana, tiene un gran peso lo socioemocional. Bueno, ahora ya se está intentando en prepa, creo que está esta parte del Constrúyete, ¿no? Pero por desgracia nosotros no somos sociólogos, ¿no? Y no, podemos enfocarla de la manera, o no somos pedagógicos de profesión, no podemos enfocarla de la manera, correcta, pero sí es importante esa, digamos, esa parte de lo socioemocional. Bueno, sigo comentando después, le vamos a dar la oportunidad a su compañera Gise y después seguimos comentando. Adelante, Gise. Sí, incluso con Moctezuma, creo que sí fue con Esteban Moctezuma, Ajá. donde se implementó o se incluyó al currículum esta parte de la educación socioemocional Ujú, sí. para los de primaria, y creo que fue una muy buena decisión que se tomó, porque como dice Jonah, eso tiene mucho impacto en el resto de nuestra vida. Incluso Claro. en la parte, en la materia que estuvimos viendo con la LIC, Isabel, fue eso lo que vimos, ¿no? Que había estudios que demostraban que una persona que tenía una inteligencia emocional o que tenía este control de sus emociones lograba tener una mejor calidad de vida, porque pues manejaba este tipo de reacciones que nos pueden llevar pues en un mal camino, se podría decir. Ujú. Pero pues me pareció una decisión muy acertada de implementar esta nueva materia desde la primaria. Claro. De igual manera, lo que fue vida saludable, ¿no? La Ujú, materia de vida saludable. Como sabemos, aquí en México pues no tenemos esta cultura de cuidarnos, de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación. Y con esta materia, pues a lo mejor, pues iba a costar de cierta forma, ¿no? ujú, Pero a los más pequeños se les está quedando por lo menos que dices, pues tengo que comer esto, o esto es más sano que esto. A lo mejor ahorita como niños dicen, no, pues yo quiero pura chatarra, ¿no? ujú. Pero cuando crecen o ya se van dando cuenta de más cosas, pues sí se quedan con que, no, comer esto me hace bien para esto, ¿no? O Ujú. comer esto sirve para esto. Entonces, también me pareció muy acertada o muy buena decisión que también se implementara esta nueva materia para los de primaria, porque me parece que, como dice, a los de Construyete me parece que estaban ya desde bachiller. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el bachiller, empezó eso de Constrúyete, no se había escuchado nunca, me parece, Anteriormente no. anteriormente. Entonces creo que de mi generación más o menos era cuando se inició Ujú. ese programa, pero Sí, en es sí correcto. no hubo una buena respuesta, o no, ¿cómo se llamará? No hubo un buen procedimiento, una buena implementación, una Era una aplicación de. materia como de relleno, o al menos eso es lo que pensaron los profesores, ¿no? Ay, qué horror. Hay que dar otra materia. Bueno, la damos y ya. Incluso, no, incluso nos formaban un como comité de alumnos, y lo digo porque a mí me tocó ser parte de ese comité, Ujú, y dices, pues nada más, y incluso ni se implementó como se debería ahorita estaba viendo, nos dejaron igual un trabajo sobre Construyete, bueno, a mí me tocó este tema, de ujú, explicarlo, ¿no? Y habla de esta forma también de manejo de emociones ujú. y todo eso, pero en ese momento se aplicó de una manera errónea, porque nada más era como, lo que quieran los alumnos o lo que tengan ideas, díganselo a su jefe de grupo, y el jefe de grupo se Ok. pone en contacto con el comité, y el comité va a reunir con los maestros,
pero al final y al cabo no, o sea, no hubo como tal una, Un trasfondo, digamos, no hubo ajá, nada o sea, mm, no hubo un que reflejo de lo que realmente tendría que haber sido ese programa. exactamente. Entonces, a lo mejor ahorita, por ejemplo, yo ya conozco más este tipo de proyecto de Constrúyete y Ujú, digo, pues en ese momento no teníamos ni idea de lo que era, ni siquiera los profesores tenían la idea de lo que claro, era. Y si se manejara como es ese proyecto, yo creo que habría menos, ¿cómo se le llama? Deserción, podría ser menos abandono. deserción, menos Ajá, abandono, menos niñas embarazadas, es decir, todo, el programa en sí está muy bien. Lo que pasa es que sí, falta como este conocimiento de nosotros los profesores para para aplicarlo. implementar, ajá, porque, ajá, bueno, yo como le menciono, o sea, en ese momento, pues nada más nos dijeron así, así es nuevo proyecto, ok. Ujú, Y se quedó ahí, prácticamente nada más nos dijeron eso, y me acuerdo que fue 2 veces que me reuní con el comité y de ahí jamás volvimos a saber nada de eso. Y ahorita, y como le mencioné, incluso apenas fue con la LIC Isabel ujú, sobre el manejo de emociones. ujú, Me tocó estudiar un poco más a fondo lo que era el programa Constrúyete, ¿no? ujú. Y entonces le digo, no, pues está muy bien, el Sí. proyecto en sí es muy bueno. Ujú, Como le digo, se evita menos violencia, ujú, menos, bueno, todas estas situaciones que ponen en riesgo a los jóvenes. Y aún así, si se implementara como es, como tal, pues sí tendría una buena respuesta, pero si no, no. Y ahorita, como le menciono, las materias que se incluyeron en el nuevo currículum de los de primaria, me ujú, pareció una idea muy acertada, una buena decisión que se tomó con respecto a eso, porque se está implementando lo de vida saludable, una mejor, para que pues se le inculque algo a los alumnos de ujú. decir, "Ay, pues, más saludable", Claro, eh, y también lo del manejo de emociones, como lo menciona Joana, ¿no? De eso es determinante para una mejor calidad de vida de cada uno de nosotros. claro. Muchas gracias, Gise. Sí, precisamente hay muchas cosas que sí se pueden implementar. Claro, ahí entran otras cosas externas que tienen que ver con los profesores que ya en algún momento hemos platicado y que quizás en algún otro momento ustedes lo verán ya de viva voz, ¿no? Pero sí es importante este manejo y esto ayuda precisamente mucho para cuando menos dar una línea, una visión hacia dónde queremos ir, ¿no? Muchas gracias, Gise, por tu participación. Adelante, Itzel. Bueno, retomando eso en cuestión de las materias que implementan, un gran ejemplo, no es materia, pero es lo que estamos viviendo en la vida real, es Ujú, sobre el COVID, ¿no? ajá, Eh, Se ha implementado desde ahora, desde el preescolar. Yo he visto desde mi hija que en cuestión ya dejan tareas o trabajos sobre eso. ¿Para qué? Para que los niños pues se vayan relacionando o vayan comprendiendo la situación en la que estamos viviendo, ujú, el de cómo lavarse las manos, el cuidado de desinfectar las cosas, el uso del cubrebocas. Entonces, realmente esto del currículum pues se va actualizando conforme nosotros o conforme los años a las situaciones que también vamos viviendo. ujú. Ok. Muchas gracias, Itzel. Es correcto. Em, y es importante que nosotros desde las edades más pequeñas podamos insertarnos en ese tipo de cosas, ¿no? Am, digamos, esa rigidez de la educación se tiene que ir modificando. Por eso es que el currículum es muy difícil, ¿no? En ese sentido. Por eso no se llega a algún acuerdo todavía. No hay una tesis o no hay una línea metodológica que diga así se hace un currículum. Se tiene ciertas ideas, como ya lo mencionaba su compañera Janet, ¿no? De cómo empezar a hacer un currículum, pero que eventualmente pues, nos van a hacer falta cosas. Adelante, compañera Bere. Bueno, en relación a todo lo que comentan mis compañeras, eh, el, el estar viviendo
una nueva era, por así decirlo, Ujú. demanda a que los currículos sean más bien organizados a las necesidades de la actualidad. Como dice Itzel, ya se va viendo que, que se implementen temas sobre la salud por lo que estamos pasando, del cubrebocas, el lavado de manos. Tal vez hace muchos años, cuando fue la influencia, se implementó también algo para que los alumnos fueran conociendo más sobre eso. Ujú. Y respecto a educación emocional, socioemocional, también es como que otro tema muy, muy importante, ya que tal vez ahora lo empiezan a implementar más, ya que se ha dado que desde muy pequeños empiezan a tener problemas de salud mental, no solo desde preparatoria, sino que también desde primaria, y por eso ya empiezan a implementarlo desde primaria. Yo lo veo con mi hermano, ya desde ahorita están empezando a entrar mucho esas materias de, eh, de la alimentación, de la educación socioemocional, donde los maestros van implementando nuevas estrategias para que, pues, del modo correcto hagan llegar el mensaje a los niños, para que los niños puedan tener la confianza de desenvolverse en estas materias. Ok. Eh, También, por otro lado, pues, pues sí es muy importante que los docentes, que los profesores, pues sepamos introducirnos a el nuevo currículo, porque como dice Gise, al no saber de qué se trata el nuevo plan a trabajar, Ujú. pues no ponen el mismo interés. Eh, Tan solo, como dice Gise, que a ella le tocó ser de las primeras generaciones Ujú. del programa Constrúyete. Tal vez yo no fui de las primeras, pero tampoco lo tomaron muy en cuenta mis maestros. Ujú. Y No hubo seriedad, ahorita, por digamos. ejemplo, ¿mande? No hubo como esa seriedad, ¿no? Exacto, sino que solo, por ejemplo, nos sobraban 15 minutos de todo el día y ya Ujú. decían, bueno, contesten esta hoja de Constrúyete. Ujú. Bueno, pues sí, pero ni siquiera había una introducción o algo así que nos hiciera a nosotros entrar a algo más, no solo contestar por contestar. En- y pues hoy en día también no sé si la dejaron por un lado por todo lo del COVID Ujú. o así, pero lo veo en mi hermana. Ella está en prepa Ujú. y, y le pidieron hojas de Constrúyete, pero para pasar la materia, Ya. no por contestar. Entiendo. Sí, nada más por decir, pero pues nada más. Ok. Ok, muchas gracias, Bere. Sí, eso es un gran problema porque no se le da la seriedad que de verdad debería de tener. Es decir, bueno, por desgracia nosotros los profesores estamos ahí, pero ya lo hemos platicado, ¿no? Los que están en el bachillerato no son pedagogos, ¿no es cierto? Por desgracia, o son psicólogos, o son biólogos, o son matemáticos, o son, ¿no? Diferentes formaciones, o en mi caso, informáticos, ¿no? Que saben de una materia, pero no tienen conocimiento de pedagogía, y entonces eso implica también una desventaja con respecto a los muchachos, ¿no? Sin embargo, creo que llegamos a la conclusión todos y todas que es importante, empezando desde el comentario que hizo su compañera Joana, esta educación socioemocional tiene mucho peso, ¿no? Y todos los comentarios que siguieron fueron en torno a esta parte, ¿no? Se saca este programa Constrúyete, si lo revisamos, es más, no sé si lo tengan, si ustedes lo tienen o lo pueden bajar y lo revisan, se van a dar cuenta que tiene mucho contenido, no solamente socioemocional, sino también pedagógico y psicológico. Esas materias están incluidas ahí.
¿no? Lo importante sería cómo implementarlo, ¿no? Cómo implementar este espacio. En ese sentido, me parece que quedamos de acuerdo que el currículum debería de ser, entonces, esa herramienta que me permita precisamente tomarla como eso, como una herramienta, pero que yo pueda no ocuparla tal cual, como decía, me parece que Joana en la película del profesor, ¿no? Que le estaban obligando a que llevara a rajatabla precisamente ese currículum, ¿no? Cuando él se estaba dando cuenta que en la escuela había otros tantos problemas que no encajaban en ese currículum, ¿no? Es un poco tonto, pero eso pasa en la mayoría de las escuelas. Se nos impone un currículum y ese currículum no lo modificamos, sino que lo aplicamos tal cual. Y eso, bueno, nosotros como profesores debemos precisamente de contextualizarlo, ¿no? Sí usar lo que no sea servible, pero adaptar a lo que necesitemos en nuestros espacios académicos. Adelante, Gise. Sí, como cuando, por ejemplo, nos tocó la materia de sociología en educación Ujú. con la Lic Anerlina Ajá. y ella revisando pues todo El eh, currículum, ¿no? Estaba de ah, cabeza. exactamente, dice, Sí. parece que nadie, bueno, este currículum no lo hizo un sociólogo Ujú, como tal. ujú, Y nos dice, ella como, o sea, sí tomó parte de lo que venía en el currículum, pero se enfocó más en algo que para ella, o ella pensó, o ella, creyó que pues ya era lo siendo más. socióloga, era lo más conveniente o más que nos iba a ser más significativo para nosotros. Ujú, Entonces se dio cuenta del currículum que tenía, dice, ujú, pues no, parece que no lo hizo un sociólogo, que no tiene, que a lo mejor lo hizo otra persona que no tenía ni idea de lo que tenía, ujú, ni de la relación que tenía, y entonces ella pues ya en base a eso nos dio la materia como ella creyó que era más conveniente. ujú, Y pues sí, o sea, yo no tengo queja, o yo no digo, no, es que no lo entendí, o no, sí, ujú. y tenía tanta relación con lo que era la educación, entonces estuvo bien, ¿no? Esa parte. Claro, claro, muchas gracias, Gise. Sí, fíjate que hemos platicado eso porque, bueno, esta vez yo la di, esa de sociología, y desde antes habíamos platicado, es que está hecho, ahora sí como hablábamos al principio, un revoltijo, ¿no? Te muestra autores que no tendrías que ver, sino tendrías que ver unos autores antes para comprender los que te muestra primero. Pero bueno, qué bueno que desde el punto de vista de un sociólogo, o en este caso de la compañera que es socióloga, pudo organizar o reorganizar este temario. Lo cual es en beneficio de, finalmente, de nosotros, los estudiantes, ¿no es cierto? Porque alguien hubiera dicho, bueno, pues si viene el temario, así lo doy. Y tarde que temprano, nosotras hubiéramos dado cuenta que específicamente no era así como nos lo dieron, ¿no? Así estaba en el temario, pero había otras cosas antes. Muchas gracias, Gise, por tu participación. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Alguna de ustedes? ¿Algo? Joana, Itzel, ¿no? No, Lick. Ok. Bueno, No, muchas gracias. Bueno, para que entonces volvamos a regresar a algunas cosillas que me parecieron interesantes con respecto al currículum y que, bueno, no sé, dicen ustedes que leyeron un poquito de la lectura, pero que precisamente de todo lo que hemos hablado aquí es precisamente lo que habla en otros términos más técnicos la lectura, ¿no? Cómo es que hay un digamos, no hay una forma correcta de hacer el currículum o cómo el currículum tiene que ver o tiene una relación directa con la educación.
¿no? Cómo es que el currículum se va modificando de acuerdo a las necesidades actuales que vamos viviendo, ¿no? Como lo decían algunas de ustedes. También cómo es que nos confundimos, que ustedes lo manejaron también ahorita, cómo nos confundimos en aplicar el currículum, ¿no? En este sentido de que lo aplicamos por aplicarlo, pero que en realidad no le damos sentido. Y entonces en ese sentido, en ese aspecto, hay una confusión del mismo, ¿no? ¿Cómo es que para nosotros hacer un currículum necesitamos tener teoría? ¿No? Que también ustedes lo mencionaron de alguna manera. ¿Cómo necesitamos tener teoría para poder elaborar el currículum? ¿No? Y que sea precisamente para el beneficio de los compañeros. Lo que hizo precisamente el ejemplo último que dice la compañera Gise. Bueno, es que nuestra compañera socióloga lo que hizo fue, es que esto está mal, voy a intentar modificarlo para que vaya de la manera correcta desde la visión de un sociólogo, perdón. Y entonces eso lo pudo hacer esa modificación de ese currículum, gracias a que tenía conocimiento anterior, ¿no? Entonces es importante la teoría, ¿no? ¿Cómo plantear el currículum? También ya lo hablamos o lo comentaron hace un momentito, en este sentido del diagnóstico de necesidades, en este sentido de la formulación de objetivos, de la selección de contenidos, la organización del contenido, ¿no? La selección de actividades de aprendizaje que vamos a usar, la organización de las actividades de los aprendizajes y la determinación de lo que se va a evaluar, ¿no? Porque también se tiene que evaluar en algún sentido para tener alguna evidencia de lo que se ha aprendido. En ese sentido, me parece que, aunque quizás no leyeron todo el documento, pero sí que tenemos ya ciertas ideas, cierta reflexión pedagógica con respecto a lo que estamos hablando, lo cual a mí me parece sumamente interesante. En ese sentido, hablábamos de que necesitamos precisamente un currículum humano, ¿no? Humanista, ¿no? Y retomo lo que comentaba su compañera Joana con la película del profesor, ¿no? Y cómo a pesar de que el profesor específicamente tiene un montón de problemas también socioemocionales, ¿no? Va en el autobús y va llorando, ¿no? Porque no sé por qué, ¿no? ¿Cómo intenta ayudar a sus alumnos, ¿no? ¿Cómo hace bien esta diferencia en lo que a él le pasa, lo que él siente, y cómo ayudar a los otros que también sienten cosas que no son las mismas que siente él, ¿no? Sí se las recomiendo, es muy buena película, véanla. Tiene escenas un poco, pues digamos, no fuertes porque son de la vida real. Por ejemplo, pues una señorita que la recoge, ¿no? Una niña que la recoge y la lleva a su cuarto, la lleva a su habitación, ¿no? Y la niña está golpeada y todo, y le abre las piernas, ¿no? La niña no quiere y le abre las piernas el profesor, ¿no? Y la niña está toda lastimada porque la violaron, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? La limpia, la manda a bañar, ¿no? Y la cuida, ¿no? Y en ese sentido es un acto de amor, un acto de humanismo. Es algo realmente impactante. ¿Cómo intenta ayudar? Ahora también en ese sentido de que esta otra niña se suicida, también nosotros debemos de comprender que no podemos salvar a todos. Hay que hacer lo más posible en ese sentido del acto de amor, ¿no? Hacia los otros y hacia las otras. Que precisamente es lo que nos va a tocar a nosotras en el momento en el que ya estemos aplicando pues estas prácticas pedagógicas, es decir, nuestra praxis pedagógica.
Entonces, sí se las recomiendo. Y en este sentido de la educación humanista, yo les hablaba de otra película que precisamente lo que hacen es quitar ese sentimiento, ¿no? Y justamente en lo que estábamos platicando, yo la busqué y la película se llama Equilibrio, ¿no? Espero que la puedan buscar. No sé, déjenme ver si se las puedo poner aquí en el chat para que ustedes la busquen. Me parece que es así, Equilibrium. Búsquenla, está en el YouTube y me gustaría que la reflexionaran y la vieran, ¿sale? Y cómo, pues bueno, se puede tener sociedades perfectas pero sin sentimientos. Hay muchas películas, pero estas dos películas están muy bien, bueno, pues para que las vean este fin de semana y me comenten la próxima. Y en esta película hay una parte que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es precisamente de uno de estos guardianes de la paz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues él empieza a sentir cosas, ¿no? Él se deja de inyectar esa sustancia y empieza a sentir cosas y uno de sus compañeros precisamente se empieza a dar cuenta y lo empieza a seguir, ¿no? Y lo encuentra precisamente en una iglesia y está leyendo un poema, ¿no? Le está leyendo un poema. Y el poema es el siguiente. Se los voy a leer para ir cerrando y espero que les queden ganas de ver esas películas. Dice: si tuviera las manos, perdón, si tuviera los mantos bordados del cielo, tejidos de oro y la plata de la luz, los mantos azules, oscuros y negros del cielo, de la noche, de la luz y la media luz desplegaría los mantos bajo tus pies. Pero, siendo pobre, no tengo más que mis sueños. He desplegado mis sueños bajo tus pies. Pisa suavemente, porque pisas mis sueños, ¿no? Fíjense cómo dentro de este poema está precisamente ese sentido humano, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo único que tenemos? Pues precisamente nuestros sueños, ¿no? Los alumnos, ¿qué es lo que tienen? Pues los sueños, ¿no es cierto? Es decir, cuando nos cuentan sus sueños, nosotros debemos de pisar suavemente porque estamos pisando sus sueños, ¿no? No en ese sentido de maltratar los sueños, sino en ese sentido de saber que como ellos extienden sus sueños, nosotros debemos de extender los nuestros. Y eso tendría que ser parte del currículum, ¿no es cierto? Lo que decían su compañera, me parece, Joana, ¿no? Esta parte de empatía, esta parte de educación socioemocional, esta parte del otro, de la otredad, esta parte del yo soy, si tú eres, ya lo hemos hablado mucho, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, yo me reconozco como profesor, ¿por qué? Porque ustedes me reconocen como profesor, ¿no es cierto? Es decir, estamos siendo porque el otro es. Ya lo decía Desmond Tutu, yo existo porque me miro reflejado en tus ojos. ¿Qué significa? Que si yo tengo un dolor, ese dolor lo puede tener otro y en ese sentido debemos de ser empáticos con el otro y con la otra. Bueno, entonces yo cierro aquí. Dos películas que se les recomiendan. Me parece que la del profesor está más enfocado a lo pedagógico. La otra es un tanto de acción, pero si las reflexionamos, seguramente vamos a obtener un conocimiento
filosófico de lo que la película intenta decir, ¿sale? Una es el profesor y la otra es de Equilibrium. Bueno, preguntas, algún comentario, algo que quieran compartir como final, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces le vamos a dejar ahí con respecto a esta materia de hoy. Me parece que empezamos bien. Y les voy a enviar otra lectura. Se las envió al grupo de WhatsApp para que ustedes también me hagan favor de leerla. Solamente leerla. Tampoco voy a pedir ningún trabajo. Porque bueno, si ustedes siguen participando así como vamos, hoy hubo muchas participaciones y además esas participaciones fueron muy bien centradas, muy bien argumentadas, es decir, se hizo como compartir de pensamientos. Todos aprendemos algo, ¿no? Todos estamos de acuerdo con algo o quizás estamos en desacuerdo con algunas cosas y llegamos a pues a algo en común. Entonces, eso sería todo. Les dejo una lectura para la siguiente clase que viene el próximo lunes. Más o menos a esta hora empezaríamos a trabajar. Y pues nada, nos veríamos la próxima clase. Les envío la lectura al WhatsApp. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, Ok. Sí. Pues que tengan buena tarde, bonsoir, ¿no? Y nos vemos en la siguiente clase. Excelente tardecita, un abrazo a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. sí, gracias igualmente. Nos Gracias vemos. igualmente.